El sonido metálico resonaba a lo largo del angosto pasillo del submarino, mientras los tripulantes se movían con cautela en medio de la penumbra. El USS Argonauta, un sumergible de última generación, había partido en una misión clasificada hacia las profundidades del océano, pero ahora se encontraba en una situación que superaba todo lo imaginado. La comunicación con el exterior se había perdido por completo, y las esperanzas de regresar a la superficie comenzaban a desvanecerse. El capitán Williams, un veterano condecorado, estaba al mando de la tripulación compuesta por expertos en submarinos y operaciones especiales. Su rostro curtido mostraba la tensión y la preocupación que sentía. Los técnicos intentaban desesperadamente restablecer la comunicación, pero todas las frecuencias permanecían en silencio, como si el océano hubiera engullido cualquier señal proveniente del Argonauta. A medida que pasaban las horas, el aire dentro del submarino se volvía denso y asfixiante. El sistema de reciclaje de oxígeno luchaba por mantener la atmósfera respirable, pero el temor comenzaba a infiltrarse en el corazón de cada tripulante. El sonido incesante de las bombas de agua y el suave zumbido de los motores creaban una melodía ominosa, recordándoles su prisión submarina. En la sala de control, el jefe de navegación, el teniente Walker, examinaba los monitores con angustia. Los instrumentos mostraban anomalías inexplicables, fluctuaciones en la presión y lecturas erráticas de la temperatura del agua. Una sensación de malestar se apoderaba de él, como si estuvieran siendo observados por una presencia desconocida en las profundidades abisales. Mientras tanto, en el silencio opresivo, los tripulantes comenzaban a experimentar visiones fugaces y perturbadoras. Luces que parpadeaban en el rabillo del ojo, susurros inaudibles que parecían surgir de las tuberías y sombras que se desvanecían en los confines del pasillo. El pánico se instalaba en sus mentes mientras el tiempo se estiraba hasta el límite de lo soportable. El teniente Malone, el experto en comunicaciones, finalmente irrumpió en la sala de control con una expresión de horror en su rostro pálido. Tartamudeando, informó al capitán Williams que las transmisiones internas del submarino también habían dejado de funcionar. No había forma de comunicarse entre los compartimentos. La sensación de aislamiento se volvió opresiva y los rostros de los tripulantes reflejaban la desesperación. El capitán Williams decidió que no había más opción que intentar un ascenso manual a la superficie. La tripulación, con el corazón encogido, se preparó para ejecutar la maniobra. Pero cuando intentaron poner en marcha los sistemas de flotabilidad, un estallido ensordecedor los sacudió. La presión externa parecía haber aumentado repentinamente, como si una fuerza desconocida les impidiera acercarse a la libertad. El suspenso se convirtió en una pesadilla para la tripulación atrapada. El tiempo perdía su significado en aquel laberinto metálico. Los suministros comenzaron a escasear y el oxígeno se volvió aún más escaso. Las almas valientes que una vez tripulaban el USS Argonauta se enfrentaban ahora a su mayor desafío, sobrevivir en las profundidades oscuras y silenciosas del océano, donde el misterio y el agobio amenazaban con convertirse en su eterna tumba submarina. A medida que los días se convertían en semanas, el agobio se volvía insoportable. El submarino parecía estar envuelto en un aura de oscuridad y desesperación. El equipo técnico luchaba incansablemente para encontrar una solución a los problemas que acosaban al Argonauta, pero cada intento resultaba en vano. La tripulación, consumida por el miedo y la incertidumbre, se refugiaba en el camarote de reuniones. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara temblorosa, discutían teorías sobre lo que podría haberle sucedido. Algunos susurraban sobre la existencia de fenómenos inexplicables en las profundidades abisales, mientras otros mencionaban la posibilidad de un fallo en los sistemas del submarino que los había dejado atrapados en un bucle interminable. En medio de la opresión, el teniente Walker recordó un antiguo relato de marinos que hablaban de las sirenas de mar. Según la leyenda,
Estas criaturas seductoras atraían a los navegantes con sus melodiosas voces y los arrastraban hacia un destino desconocido. Aunque en ese momento, parecía más una historia de fantasía, la desesperación nos llevó a considerar todas las posibilidades. Mientras la tripulación se sumergía en el misterio que los rodeaba, la oscuridad del océano se filtraba en sus almas. Pesadillas invadían sus sueños y el estrés crónico comenzaba a minar su resistencia. Incluso el valiente capitán Williams, conocido por su temple y determinación, se vio afectado por la incertidumbre que los aprisionaba. En uno de los raros momentos de calma, el teniente Malone, desesperado por encontrar respuestas, se aventuró en un rincón olvidado del submarino. Allí, en un pequeño compartimento, descubrió un antiguo diario de navegación. Sus páginas estaban desgastadas por el tiempo, pero los registros escritos por un capitán anterior llamaron su atención. Las anotaciones hablaban de encuentros con fenómenos inexplicables en las profundidades marinas, de extraños sucesos que desafiaban la lógica y de una comunicación interrumpida con el mundo exterior. El teniente Malone leyó cada palabra con fascinación, pero también con un creciente sentido de inquietud. ¿Podría haber una conexión entre aquel antiguo capitán y su tripulación atrapada? Decidido a descubrir la verdad, Malone compartió el diario con el resto de la tripulación. Juntos, analizaron los relatos, buscando pistas que pudieran ayudarles a entender su propia situación. A medida que profundizaban en las páginas amarillentas, surgieron patrones y coincidencias alarmantes. Los avistamientos de luces misteriosas, las anomalías en las comunicaciones y las perturbaciones en los sistemas del submarino se asemejaban a los eventos descritos en el diario. Con cada nueva revelación, la sensación de que algo sobrenatural se encontraba entre las profundidades marinas y el USS Argonauta se intensificaba. Una presencia siniestra parecía observarlos desde las sombras, jugando con su cordura y atrapándolos en su abrazo implacable. La tripulación, ahora más unida que nunca, decidió enfrentarse a los peligros desconocidos que acechaban en el océano. Con valentía y determinación, se propusieron descubrir la verdad y escapar de aquel abismo sin fin. Mientras el USS Argonauta navegaba por las profundidades, sumergido en un mar de incertidumbre y misterio, la tripulación se aferraba a la esperanza de encontrar una salida. La historia de su lucha y su inquebrantable espíritu resonaría en los anales de la exploración submarina, pero solo el océano conocía la verdad detrás de su oscura y agobiante travesía. A medida que el tiempo avanzaba sin piedad, la situación a bordo del USS Argonauta se deterioraba rápidamente. La escasez de suministros, combinada con la presión constante de las profundidades, comenzaba a cobrar un alto precio en la salud y el ánimo de la tripulación. La esperanza se desvanecía lentamente, dejando espacio a la desesperación y al más profundo abatimiento. Las visiones y susurros inquietantes se intensificaban, acechando en cada esquina del sumergible. Las mentes de los tripulantes se sumían en un estado de locura, mientras el misterio opresivo del océano los envolvía en una red de tormento psicológico. La angustia se materializaba en rostros demacrados y miradas vacías, reflejando el trágico destino que los esperaba. Finalmente, el último aliento de vida se extinguía en el USS Argonauta. Los corazones de aquellos valientes hombres y mujeres dejaron de latir en un último acto de resistencia contra la implacable fuerza del océano. El submarino se convirtió en su tumba, sumergido en las profundidades abisales junto con los secretos y las almas atormentadas de su tripulación. Su historia se perdería en las sombras del mar, un testimonio silencioso del terror y el agobio que los había consumido hasta la muerte.